La fuerza es una capacidad neuromuscular. El sistema nervioso central envía señales nerviosas para activar la masa muscular. Las motoneuronas que llegan a activar las fibras musculares, que son controladas por su activación, desencadenan una serie de reacciones que van a terminar en la generación de fuerza. Una motoneurona y las fibras que inerva forman las unidades motoras. Cuando esa motoneurona descarga su potencial de acción y determina la activación de las fibras musculares, entonces comienza la producción de fuerza. Esas motoneuronas, cuando activan las fibras musculares, todas estas fibras que son comprendidas, inervadas por la misma motoneurona, pertenecen a la misma unidad motora y se activan todas al unísono, dependiendo o obedeciendo a la ley del todo o nada. Es decir, que todas se activan o no se activan porque no hay estimulación. ¿Qué pasa dentro de la masa muscular? ¿Cómo se genera la fuerza una vez que ese estímulo químico llega hacia la fibra muscular? Dentro de la fibra muscular se encuentran las miofibrillas, que es la unidad funcional de la fibra, que cuando reciben esa estimulación desencadenan una serie de procesos siempre y cuando haya energía que hace que el sarcómero, que es la distancia entre esta línea Z y esta línea Z, tienda a acortarse. El sarcómero se va a acortar si la miosina se une con la actina y, disponiendo de energía, por supuesto, producen un acortamiento porque la resistencia a vencer es inferior a la fuerza aplicada desde el sarcómero. Si analizamos la miosina, como cuando se dispone de ATP, se puede unir a la actina y traccionarla hacia adentro, hacia la línea media del sarcómero, que es la línea M. La miosina genera fuerza, tracciona la actina hacia adentro, aproximadamente rotando unos 45 grados, se desengancha también por la disponibilidad de energía en forma de ATP y vuelve a unirse para volver a producir otro ciclo que se llama power stroke en inglés, siempre y cuando haya energía. Y este complejo llamado troponina-tropomiosina, que se encuentra entrelazado con la actina, no lo inhiba. Cuando ese complejo inhibe la interacción, como vemos ahí, entre actina y miosina, entonces el músculo tiende a relajarse y no hay tensión muscular, porque se inhibe el contacto entre la actina y la miosina y por lo tanto no hay escisión de ATP y no hay producción de energía para producir el trabajo muscular. Los músculos activados producen tensión y generan fuerza por medio de la producción de momentos de fuerza o torques, que es la forma en que los músculos al traccionar desde los huesos producen fuerza en las articulaciones del cuerpo humano. El cuerpo humano no produce movimientos lineales. Cuando los músculos traccionan de los huesos, estos rotan, los segmentos rotan a través de las articulaciones, alrededor de las articulaciones. Y cuando estos se activan, resultan en las siguientes acciones musculares, dependiendo de la relación entre la fuerza generada y la resistencia a vencer. Las acciones musculares dinámicas son aquellas en que el músculo, que aquí lo vemos en una posición de reposo, se acorta o se alarga, es decir, modifica su largo muscular. Se acorta cuando la resistencia a vencer o de oposición es inferior a la fuerza generada desde el músculo. Y por lo tanto, los puntos de origen e inserción muscular se acercan. El sarcómero que vimos recién se acorta. Es dinámica excéntrica cuando la muscular se alarga activándose. El músculo siempre va a tender a cortarse. La actina es traccionada por la miosina siempre hacia adentro, pero lo que sucede es que muchas veces la resistencia a vencer es más grande que la fuerza aplicada y por lo tanto el músculo, aunque intente acortarse, se va a alargar, produciendo una acción de alargamiento. Entonces los puntos de origen e inserción muscular tienden a separarse. El sarcómero se va a tender a abrir, aunque intenta acortarse. Una acción muscular isométrica es en la cual no hay movimiento aparente de la masa muscular, es decir, que el largo muscular permanece relativamente constante. Es esta última figura aquí. ¿Qué pasa? El músculo va a generar fuerza, va a producir
va a obtener energía. La miosina va a tender a arrastrar a la actina hacia adentro, pero la resistencia de oposición no va a permitir que el músculo se acorte, tampoco lo va a extender, entonces va a mantener una longitud relativamente estable. Hay una intrínseco movimiento entre actina y miosina que tienden a cortar la masa muscular, pero es compensado por elementos elásticos intramusculares y por lo tanto no hay una modificación del largo muscular. Podemos ejemplificar una tensión dinámica. Hay movimiento cuando el músculo vence la resistencia a vencer. En este caso, los flexores del codo vencen el peso del brazo y de la mancuerna. Hay movimiento excéntrico, tensión muscular excéntrica, cuando los flexores del codo se extienden ante una acción excéntrica, porque nosotros estamos generando menor fuerza que la que nos opone la mancuerna como resistencia de oposición. Además tenemos otro tipo de acción muscular que es el ciclo estiramiento-acortamiento, que es una acción muy violenta, muy particular, que implica una primera acción excéntrica muy rápida, muy corta, tanto en extensión de la masa muscular como en tiempo, seguida por una acción estática isométrica de la masa muscular, que inmediatamente es seguida por una acción concéntrica muy violenta. En este tipo de acciones se utiliza, además de la capacidad de contracción muscular, una capacidad que hemos denominado como, se ha conocido como energía elástica y que yo llamo capacidad elástica muscular. La fuerza mecánica que aplicamos al generar tensión y por lo tanto producir fuerza muscular desde los músculos esqueléticos puede medirse mecánicamente como una variable vectorial, porque la podemos medir en magnitud, cuánto, y se mide en newtons, y además podemos medir la dirección con la cual se aplica la fuerza, que puede ser vertical, horizontal, diagonal. La velocidad también es una variable vectorial que puede medirse en magnitud, metros por segundo, por ejemplo, y también la dirección en que se aplica. La fuerza está determinada por la masa, que se mide en kilos, y la aceleración que se le aplica a esa masa. Entonces la fuerza se va a medir en newtons, que es el resultado de multiplicar la fuerza en kilos, en este caso tenemos un ejemplo, 100 kilos, por la aceleración. Si no aplicamos fuerza nosotros y dejamos aplicar la aceleración gravitacional, serán 9.81 metros por segundo al cuadrado, que resultarán, al acelerar esta resistencia, esta barra, de 100 kilos en total, en 981 metros aproximadamente, que será la barra acelerada por la gravedad aplicando fuerza sobre los hombros de este sujeto que tenemos aquí a la derecha. Si este individuo, que está aquí, aplica menos fuerza, es decir, deja que la barra lo venza, aunque él resista la fuerza aplicada por la barra y la aceleración, él va a bajar hasta un punto en el cual tendrá que oponerse a la resistencia a vencer para poder mantenerse. En este caso está aplicando menos aceleración que la gravedad y por lo tanto la fuerza aplicada, la fuerza resultante desde el individuo es menor que la fuerza resultante de la barra y la gravedad. Si el sujeto frena en una sentadilla paralela y mantiene esa posición por unos segundos, en ese momento está aplicando la misma cantidad de fuerza que aplica la barra con la gravedad. Es decir, que estará aplicando aproximadamente 981 newtons contra la barra. Esa será la fuerza resultante de su masa muscular contra la barra y por supuesto también su peso corporal. Es decir, que está empatando la fuerza que le aplica la gravedad contra la resistencia que actúa sobre él. Por otro lado, cuando él decide hacer un movimiento de extensión para realizar el movimiento de squat o sentadilla, va a tener que aplicar más aceleración de la que le está aplicando la barra con la gravedad, además de los soportes de peso corporal. Entonces tendrá una fuerza resultante que será superior a la que la barra con la gravedad le aplica sobre él, entonces tendrá la posibilidad de subir porque está aplicando más fuerza que la resistencia le aplica sobre él. Esto evidentemente se puede medir utilizando diferentes elementos como hoy en día están de moda los transductores de velocidad, los acelerómetros.
los diferentes medios que utilizan cámaras para estimar la fuerza aplicada, al medir la aceleración, la velocidad y por lo tanto calcular la fuerza, al multiplicar la aceleración aplicada por la masa movilizada. Lo importante es que masa por aceleración determina la fuerza. Cuando esa fuerza es conducida por un espacio, entonces estamos hablando de trabajo, porque trabajo, que se mide en joules, es el resultado de aplicar una fuerza por una distancia. Un joules es aplicar una fuerza de 1 kilo por 1 metro. Eso es un joule. Pero además, cuando medimos la velocidad, el tiempo que se tarda en aplicar ese trabajo, que es tan importante porque sería la potencia, estamos midiendo la tasa de producción del trabajo, tiempo que se tarda en completar el trabajo, tiempo que se tarda en aplicar una fuerza por una distancia. Y entonces hablamos de potencia, que se mide en julios por segundo, o watts, que es el trabajo en la unidad de tiempo. En este ejemplo, tenemos a esta persona levantando una barra de 50 kilos, bien, por 9.81, que es la aceleración gravitacional. Para igualarla, para sostenerla en esta posición, tendrá que aplicar una fuerza de 490 newtons. Cuando queremos levantar la barra, tendremos que superar esa fuerza, aplicar más. Y si aplicamos mucho más, moveremos esa barra hacia arriba en este squat más rápido que si aplicamos menos. El tiempo que se tarde va a ser proporcional a la cantidad de fuerza aplicada y que supere el peso de la barra aplicado por la gravedad. Entonces, cuanto más rápido se cumplirá el mismo trabajo, estos 0,75 centímetros, en menor tiempo el trabajo será realizado con una potencia superior. En resumen, el sistema nervioso central activa los músculos que van a generar fuerza y la fuerza se expresa por medio de tensiones o acciones musculares. Estas tensiones son dinámicas porque hay movimiento de la masa muscular. Y ese movimiento puede ser concéntrico, la masa muscular se acorta. Estos son ejercicios que llamamos, por ejemplo, de empuje o tracción. Aquí tenemos un ejercicio de empuje, cuando extendemos las piernas en el leg extension, también tracción, cuando flexionamos. Pero también tenemos una fase excéntrica, concéntrica, cuando el sujeto vence la resistencia a vencer, y excéntrica, cuando el sujeto alarga la musculatura bajo tensión en la fase excéntrica. Entonces hay un estiramiento, digamos un alargamiento muscular en estos dos tipos de ejercicios básicos, concéntricos, excéntricos. Digamos que las tensiones son dinámicas, concéntricas, excéntricas, y los ejercicios se pueden manifestar de diferentes formas. Yo he ejemplificado aquí ejercicios de empuje o tracción, que son muy típicos de gimnasio, pero también hay otro tipo de ejercicios, como los ejercicios secuenciales, lanzamientos, ejercicios de levantamiento olímpico, que analizaremos en próximos encuentros, y que si bien involucran una combinación de acciones dinámicas, concéntricas, excéntricas, también implican otro tipo de acción muscular que se combinan en la realización de ejercicios de características más complejas. También tenemos los ejercicios puramente isométricos, que no son ejercicios isométricos, son tensiones isométricas que se manifiestan por ejercicios de tipo estático. La tensión, la acción muscular puede ser dinámica, aisométrica, o también del ciclo estiramiento-acortamiento, pero los ejercicios se denominan de diferentes formas, ejercicios de empuje o tracción, o ejercicios secuenciales, que pueden involucrar partes concéntricas, partes excéntricas, partes isométricas. Los ejercicios puramente estáticos son aquellos que implican fundamentalmente en tensiones isométricas, cuando sostenemos una posición. Aquí esta persona está traccionando unas cadenas que no le permiten mover la resistencia y mantiene el largo muscular constante. En este caso se sostiene una posición en el curl de bíceps, pero no hay movimiento ni concéntrico ni excéntrico. El ciclo estiramiento-acortamiento, que también analizaremos profundamente en próximos encuentros, implica la realización de un gesto muy rápido, muy rápido. Es decir, hay un estiramiento previo en el cual la masa muscular se activa, seguido por un pasaje muy pequeño
imperceptible, que es una acción muscular isométrica seguida por una concéntrica. Este tipo de trifásico de acción muscular, ciclo estiramiento, acortamiento, del inglés stretch, shorten, cycle, no se puede separar. Actúa en su conjunto. No es una combinación de una tensión excéntrica, isométrica y concéntrica. No, señor. Es una tensión que veremos en próximos encuentros que se da específicamente en tiempos y momentos determinados y longitudes de acción determinadas. Un ejemplo concreto es el salto, aterrizaje y salto. El rebote es un tipo de acción que algunas personas llaman ciclo estiramiento-acortamiento. Los rusos no las incluyen dentro de un gesto pliométrico, pero los ejercicios pliométricos, que son, por ejemplo, caer desde una altura y hacer un salto inmediatamente posterior, son un tipo de acción o ejercicios que se realizan dentro del ciclo estiramiento-acortamiento.